que nos va a contar de lo que no es ninguna historia, fue real, de lo que ocurrió en Falcón, pero antes estábamos conversando en la pausa sobre este tema, la forma en la que habría que manejar ahora las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad que según usted están contaminados con estos grupos foráneos violentos. ¿Cómo lo haría? Usted que tiene experiencia, tuvo experiencia de alguna manera en los conflictos armados de Yugoslavia, de Somalia, Ruanda. Me imagino que es muy complicado, no cualquiera puede tener la capacidad ni la experticia como para solucionar esto, ¿no? Atenderlo. Fíjate, yo no sé si decirte que tuve el privilegio, pero yo creo que soy la única persona en el país que ha tenido la oportunidad de participar en conflictos en teatro, operaciones de guerra. Teatro en los cuales ni los militares venezolanos jamás han intervenido, mueren por otro tipo de circunstancias. Y te puedo contar, por ejemplo, cómo el desarme del ejército iraquí o el desarme del ejército en Somalia o en Yugoslavia o incluso en El Salvador requiere de traer gente competente y especializada en el tema y requiere de una visión global de cómo tú haces interactuar el problema de desmontar estos sistemas policiales armados en función de otros objetivos como es la pacificación, los incentivos para la pacificación. Eso es un tema complejo. Yo te voy a decir una cosa, o les voy a decir una cosa. Cuando yo me sentaba al frente del letrero de mi país, en el Consejo de Seguridad, que sea Venezuela, sentía un orgullo extraordinario. No me cabía en mí el orgullo, porque representaba a un país que era admirado por consenso, por la defensa de los derechos humanos, de la dignidad del ser humano. Y eso es un orgullo que yo quisiera que otra vez los venezolanos volvieran a sentir, que se ha perdido. ¿Pero por qué éramos eso? Éramos porque luchábamos por las mejores causas. Cuando yo estaba en el Consejo de Seguridad, no estaba porque me llamaba Diego Arria, estaba porque representaba un país que se llamaba Venezuela. Y gracias a eso, por eso yo te digo, una vez te comenté, que todo lo que yo soy se lo debo a mi país, se lo debo a Venezuela. Y por eso estoy metido con una pasión, porque creo que es el momento que me obliga a participar en todas esas instancias en las cuales yo pueda ser útil. Nunca me imaginé que un día yo vendría a mi propio país a ver cómo manejar este tipo de problemas que nosotros manejamos en otras latitudes. Ahora, Diego, frente a todos estos dramas, este panorama sombrío, la realidad es que los venezolanos están todos los días tratando de apagar los fuegos que se le encienden en todas partes. El tema de la inseguridad, el tema de la vivienda, el alto costo de la vida, y está pues levitando sobre todo esos dramones que hablan de narcotráfico, de policías contaminadas. Bueno, lo que está pasando en Falcón, que lo estábamos comentando ahora, el defensor del pueblo preso, el ex jefe policial detenido, el exalcalde, o sea, esto es eso, esas son esas alarmas de las que tú hablas. Aquí hay un drama latente en la sociedad que hay que, montar toda una estrategia, tiene que haber una voluntad política para la transformación, porque si no el país se nos va de las manos. En ese sentido, estos encuentros con los jóvenes estudiantes, ¿qué les dices, qué percibes tú de ellos, de esa preocupación por el país, por el futuro de Venezuela? Yo me la paso diciendo que interactúo con el futuro, y la gente me dice, ¿cómo es eso? Y bueno, hablo con la gente joven en las universidades. Ahí, en medio de la penumbra venezolana, eso que nosotros señalamos, hay muchachos que son como el relámpago del Catatumbo en Venezuela. Por ejemplo, yo te contaba la otra vez que la delegación de Venezuela a las Naciones Unidas, del proyecto modelo de las Naciones Unidas, por 6º año han sido los mejores del mundo, no es de América Latina, del mundo entero. Eso te indica que aquí hay un potencial de una nueva generación a la cual, si tú la desafías, la empoderas, va a ser una fuerza incontenible y generosa. ¿Qué notas en ello? El otro día yo estaba dando una charla en San Juan de los Morros y había un muchacho muy joven delante y yo le dije, dime una cosa, ¿en qué sueñas tú? Y me dijo, vivir en paz. Yo le dije, fíjate, si yo le hiciera esa misma pregunta a un muchacho, ¿qué edad tienes tú? Me dijo, 17 años. Si yo se la preguntara a un muchacho en Costa Rica, en Berlín, me diría una bicicleta, una moto, un disco, un viaje. Tú nunca has vivido en paz. O sea, para el resto del mundo vivir en paz es un valor normal, rutinario, pero para un joven venezolano, menos de 18 años, vivir en paz es algo que nunca han tenido. Ese es el drama que tiene Venezuela y ese es para mí la máxima prioridad. Si nosotros no recuperamos la tranquilidad, que es la convivencia, nunca vamos a tener un país. Hacer casa, electrizar, un problema de competencia. Aquí fallamos porque son incompetentes, irresponsables y corruptos, pero no, eso lo haremos los venezolanos. Ahora, el problema de cómo volver a armar al país, cómo recomponer el alma rasgada por el odio, la división y la violencia, ese es el desafío. Y para eso hay que tener amplitud, tolerancia, paciencia y saber cómo se manejan estos temas. Ahora, embajador, es realmente
incapacidad el único argumento que uno puede utilizar como para tratar de explicar por qué tanta desidia, por qué ignoran de esa manera tan descarada los problemas que en todas las encuestas aparecen como la prioridad para la gente, la prioridad para cualquiera. Porque aquí contó una vez Guaycaipuro Alameda que él estuvo en una reunión, siempre lo cito porque yo creo que ese episodio no dejará de horrorizar al que lo haya escuchado. Él estaba sentado, supuestamente, según él, con Jorge Giordani, en una reunión cuando él era gobierno todavía. Y le decía, él muy preocupado, le dice, pero ¿por qué no podemos terminar de atender, por ejemplo, el tema de las cárceles y nos concentramos en eso, o nos dedicamos a atender, vamos a unos años al tema hospitalario, entonces nos concentramos allí, arreglamos algo, nos ocupamos de algo con seriedad? Y supuestamente Giordani le dijo, pero es que tú no has entendido que nos conviene el pobre siendo pobre. ¿Usted cree que eso de verdad sea cierto? Yo me iba a anticipar a eso. Aquí hay una mezcla de corrupción, incompetencia y una política de Estado de destrucción de la clase productiva, de todo aquel que está empoderado. ¿Qué es eso? Todo el que es libre, todo el que tiene un trabajo independiente. Fíjate, me permite que lo enlace con el censo, por ejemplo. Las preguntas del censo, por ejemplo, el tema de si tú eres afrodescendiente o no, ¿qué tiene que, por ejemplo, qué es lo que está persiguiendo? Es validar políticas que ellos ya tienen. Por ejemplo, mañana dicen, todos aquellos que tienen determinado color tendrán determinadas preferencias. O sea, el censo es una manera para ellos de validar políticas públicas que ellos ya han incorporado y decidido. Yo veo con preocupación, esto es un instrumento casi policial, que algunos digan, no, eso es lo que nos va a permitir planificarnos. Cuéntame una cosa, en 10 años no se han hecho viviendas. Con todas esas preguntas que hicieron hace 10 años, tú dirías, bueno, entonces eso es un instrumento de planificación porque está colapsando la salud, la educación, la agricultura, hasta el petróleo. Han hecho el milagro de hacer colapsar la industria petrolera. Porque hay una intención, una política realmente de ir liquidando uno a los empresarios e ir acabando con lo que quieren es restringir completamente la libertad. Y los venezolanos yo le dije en Fede Cámara el otro día a los empresarios, no se engañan, aquí no nos robaron el país, lo entregaron. Y dije, lo entregaron primero los empresarios, los ricos y los medios de comunicación. Esa es la realidad. Si a Hugo Chávez lo hubiesen empoderado los pobres, sería otro tipo de país. No. Entonces, yo veo con la profunda preocupación que el único que hoy en día tiene un contacto, una conexión emocional importante con el país, por lo menos el 30%, es él. Y me apena por sus seguidores pobres, porque sus seguidores pobres genuinamente lo quieren realmente. Pero ellos son para mí las principales víctimas de él, porque él es como un abusador que los ha estafado en sus sueños, en sus esperanzas, y los ha convencido ser pobre es bueno. Pero sus familiares, sus amigos, sus jerarcas, sus compañeros de gobierno son riquísimos y les encanta el dinero. O sea, aquí han montado una falsa revolución sobre la espalda de esa población de los más pobres, de los más desafortunados, que yo creo que merecen todo nuestro respeto porque son seguidores genuinos. Él tiene seguidores genuinos que ha sacrificado como buen abusador. Esa es una tragedia. Es una tristeza, pero hay quienes montan monumentos de gloria sobre la miseria de los demás. Así es. Vamos a ir al corte, señor Arria, y ya regresamos con más de Buenas Noches. Buenas noches.